Buenos días, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Las lecturas que la Iglesia nos propone para este día miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario están tomadas del Evangelio según San Mateo en el capítulo 15, versículos del 21 al 28. En este texto resalta la fe. Ya hemos dicho que en esta larga sección narrativa que va desde finales del capítulo 13, el discurso de las parábolas, hasta el capítulo 18, estará marcada porque Jesús realiza milagros, Jesús da enseñanzas, pero toda esta actuación de Jesús estará acompañada por la falta de fe de los judíos, el progreso en la fe lento de los discípulos, les cuesta aprender en la fe a los discípulos, y la fe de esta mujer cananea, una mujer que no es judía, que es pagana y que hoy nos enseña cuál es la fe que toca el corazón de Dios. Escuchemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija es atormentada por un demonio». Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: «Señor, atiéndela, para que no siga gritando detrás de nosotros». Él contestó: «He sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él respondió: «No está bien quitar el pan de los hijos para echárselo a los perritos». Ella replicó: «Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le contestó: «Mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos». Y en aquel momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Raras veces Jesús sale del territorio de Palestina, del territorio de Israel. Y las veces que lo hace es para darle una enseñanza a sus discípulos, porque en el territorio de Israel está siendo perseguido por las autoridades judías. Entonces lo hace como para tener un espacio, como para tener un receso, un descanso, y poderse dedicar con tranquilidad a la enseñanza de los apóstoles. Pues bien, lo que está sucediendo en este texto es para darle una enseñanza a los discípulos de Jesús, es decir, a ustedes y a mí. ¿Y en qué consiste esta enseñanza? Veamos el texto. Una mujer cananea. Con este título de cananea, San Mateo no solo quiere indicar que se trata de una mujer gentil, es decir, de una raza, de un pueblo que no pertenece a el pueblo de Israel, una extranjera, sino que aparte de eso es pagana, es decir, tiene otra religión, no practica el judaísmo, la fe de Israel, sino que practica una fe pagana, una fe idólatra. El Evangelio según San Marcos llamará a esta mujer Sirofenicia, un poquito como para calificarla como una extranjera, mientras que Mateo subraya más su aspecto de pagana, es decir, el tema de su religión. Ella se acerca y le clama así: «Señor, Hijo de David». Empezamos muy bien con esta mujer cananea y muy mal para los pobres discípulos, porque esta mujer
conoce lo que permanece oculto para el pueblo de Israel. Es decir, ella descubre fácilmente lo que los judíos y los discípulos de Jesús les cuesta descubrir: ¿quién es Jesús? En realidad, ¿quién es Jesús? Este título mesiánico de Hijo de David, en realidad pocos se lo dieron a Jesús y no necesariamente fueron sus apóstoles. A los apóstoles les irá costando entender quién es Jesús, y ya no digamos las autoridades del pueblo de Israel, quienes rechazaron rotundamente a Jesús como el Mesías. Pero la gente sencilla y la gente pagana se le hacía fácil descubrir en realidad quién era Jesús. Luego le dice: ten compasión de mí. No dice: ten compasión de mi hija que está enferma, como en otros pasajes de la Escritura. Ella lo que le dice es: lo que le pasa a mi hija, me pasa a mí. El sufrimiento de mi hija es mi sufrimiento. En otras palabras, estamos delante de una intercesión válida delante de Jesús. La única intercesión válida delante de Jesús es por amor. Cuando entran otros intereses, Jesús no escucha nuestra intercesión. Cuando la intercesión es por amor, Jesús escucha. Me pongo a pensar, por ejemplo, en esa esposa o esposo que le pide a Dios que su esposa o su esposo cambie. La pregunta es: ¿por qué se lo pides? ¿Porque te hace infeliz? ¿Porque te quiere dejar? ¿Porque no quieres perder tu matrimonio? ¿Porque no quieres quedar mal ante la sociedad que fracasaste en tu matrimonio? ¿Porque pobres tus hijitos van a sufrir? ¿Por qué estás intercediendo? En el origen, en el centro de tu oración, ¿está el verdadero amor o están otros intereses que no son el verdadero amor? Y luego el evangelista nos dice una palabra que casi no podemos creer. Él no respondió una palabra. Esto nos parece extraño de Jesús, como que no estamos acostumbrados a esta actitud de Jesús. Sin embargo, sucede. Todos nosotros hemos orado, todos nosotros nos hemos acercado al Señor con penas, con preocupaciones, con súplicas. Y experimentamos lo que esta mujer experimentó: su silencio. Un silencio que nos suena a indiferencia. Un silencio que incluso parece arbitrariedad, porque nosotros escuchamos testimonios de cómo el Señor hace milagros en favor de este o de aquel, escucha la oración de este o de aquella, y nos preguntamos: ¿por qué mi oración no la escuchó? ¿Por qué mi súplica no la escucha? ¿Por qué si oigo que el Señor sanó a fulano, a mengano, por qué no me sana a mí? ¿Por qué no sana a mi hija? ¿Por qué no sana a mi hijo? ¿Por qué no restaura mi matrimonio? ¿Por qué no me ayuda con mi economía? Oigo testimonios grandísimos de lo que Dios hace y a mí pareciera que el Señor no me escucha. Todos hemos experimentado el silencio de Dios. Y se le acercan los discípulos. Aparecen en escena los discípulos de Jesús, intercediendo por esta mujer, pero intercediendo por las razones equivocadas. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. No es por amor, es para que no siga gritando detrás de nosotros. Es que viene detrás de nosotros. ¿Cuál es la intención de los apóstoles? La manera en que está redactada no denota amor. No es: Señor, ten compasión de esta hermana nuestra. No. Mira, esta mujer viene gritando, nos viene incomodando. O sea, el texto deja ver que la intercesión no es sincera, que la plegaria no es sincera, que no es por amor. Como ya dijimos anteriormente,
La única intercesión válida delante del Señor es por amor, cuando se tiene de verdad amor en el corazón. ¿Cuál es la respuesta de Jesús para los discípulos? Él les contestó: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La negativa, el rechazo de Jesús a este tipo de intercesión. Jesús sabe responder a la intercesión genuina cuando es por amor. Por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, nos narra la curación de un empleado, de un siervo, de un centurión romano. Es el otro milagro para un extranjero que también tenía una gran fe. Este centurión romano tenía un criado a quien él estimaba mucho. No estamos hablando de un hijo, no estamos hablando de un socio, no estamos hablando de un familiar, estamos hablando de un criado. Esto denota la bondad de este hombre, el genuino corazón humilde, sencillo, amable, bondadoso que tiene este centurión. Y es más, lo constata la petición, porque me llama la atención que él llama a los principales del pueblo de Israel para que vayan a hablar con Jesús. Él es romano, él es extranjero. Es muy seguro que Jesús no quiere hablar con él, pero va a hablar con las autoridades de su pueblo, con la gente que Jesús conoce, a quienes él ha sido enviado. Y el centurión les pide de favor que hablen en favor de su empleado delante de Jesús. Y escuchen la intercesión que hacen estos ancianos, estas autoridades del pueblo de Israel. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos judíos notables a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús, oigan esto, y le rogaban insistentemente, alegando que se merecía ese favor. Le decían: ama a nuestra nación, y él mismo nos ha construido una sinagoga. Jesús fue con ellos. Me llama la atención porque si a alguien odian los judíos es a los romanos. Y sin embargo, estos notables judíos aman a un enemigo, aman a un romano, porque es bueno y ha mostrado amor al pueblo, y sinceramente llegan a decirle a Jesús: por favor, ayúdalo, ese hombre es bueno. Y Jesús no dice no, a diferencia de a sus discípulos. ¿Se recuerdan por qué le pedían los discípulos que ayudara a la mujer? Para que no moleste. En el centro no estaba el amor. Vale la pena preguntarnos cuando nosotros intercedemos por alguien, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón para pedirle eso al Señor? Sin embargo, Jesús dice: a mí solo me han enviado a las ovejas perdidas de Israel. Qué duro ha de haber sido para aquella mujer escuchar esas palabras. Ella que creía en Jesús, que había mostrado que había descubierto lo que los discípulos y el pueblo de Israel no han descubierto todavía de Jesús. Y entonces aparece la verdadera fe. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Qué hermosa expresión. Señor, ayúdame. ¿Notas la diferencia? La petición ya no es: Señor, sana a mi hija. La petición es: yo sé que tú eres el Hijo de David. Yo sé que tú eres el Mesías. Ayúdame. Ayúdame con este problema, o ayúdame a entender por qué no, o ayúdame a comprender por qué sucede, pero que yo no dude de tu amor, que yo no dude de quién eres tú, aunque no pase lo que yo quisiera que pasara. Esta es la fe que alabará a Jesús.
la fe que confía, la fe que persevera, la fe que en lugar de reclamar, de pelear, de exigir respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué permites que pasa esto? ¿Por qué tú no oyes mi oración? ¿Qué me hace falta hacer para que tú hagas el milagro? ¿Cuánto cuesta hacer el milagro? ¿Qué tipo de fe es la que necesitas tú para oírme? En lugar de ponerse ella a reclamar, ella espera y persevera en la confianza absoluta del amor de Dios. Y con una persona así dispuesta a hacer la voluntad de Dios, Jesús puede entrar en diálogo. Él le responde: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. A estas alturas del diálogo, a mí me parece que Jesús ya ha visto su fe, que Jesús ya sabe que esta mujer lo ama, que Jesús ya sabe que esta mujer realmente confía en Él, en su amor, en su misericordia. A mí me parece que Jesús tiene bien claro que esa mujer realmente confía en Él. Los discípulos no se han dado cuenta, ellos no lo perciben, porque ellos, si ustedes recuerdan, el día de ayer perdieron el examen de la fe. Se pusieron a gritar como miedosos en la barca a media tormenta y Pedro al final perdió la fe. Jesús terminará diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces los discípulos todavía no han caído en la cuenta del tipo de fe que tienen delante de ella. Y esta es la catequesis para nosotros los discípulos. Esta es la fe que Jesús pide de nosotros. Hoy Jesús les muestra a los discípulos una fe titánica, una fe gigante, una fe poderosa, porque tiene la fuerza de la humildad, de la confianza, de saber que Dios tiene nuestra vida en sus manos y que la muerte, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la desesperación no tienen la última palabra en la vida de los que se abandonan en las manos de Dios. Ahora Jesús, que ya se dio cuenta que esta mujer tiene fe, hagan de cuenta que la mujer es como una guitarra a la que hay que afinarle las cuerdas. Ahora empieza a tensarla. Jesús empieza a hacer más grande esa fe y tensa un poco más la situación. Jesús le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos para echársela a los perros. Y claro, parece un insulto de Jesús. Los judíos llaman así a todos aquellos que no son judíos, que no son israelitas y que no practican la fe del judaísmo, la fe en Yahvé, en el verdadero Dios. Los paganos serán perros para ellos. Y por supuesto, aquí Jesús parece grosero, aquí Jesús parece indiferente. No solo es indiferente, no solo no está escuchando, sino que ahora parece hasta que está peleando con ella. ¿No te da la sensación muchas veces que es así? ¿No te encuentras a veces en situaciones donde tú dices: Dios a mí no me escucha? ¿Qué será que a mí Dios no actúa en favor mío? ¿Qué está pasando? ¿Será que estoy en pecado y Él me está corrigiendo o algo malo estoy haciendo y Dios está enojado conmigo? Hay gente que puede llegar a pensar eso. Es más, los malos intercesores se nos acercan para decirnos: es que mire pues, Dios sí ayuda, pero usted revise su vida, porque también Dios a veces nos hace ver, nos hace sentir para que nosotros corrijamos, como un Dios medio enojado, como un Dios que está usando algo malo, algo trágico, algo doloroso para enseñarme a mí algo. Y sin embargo, Jesús confía en que la fe pura
sabrá descubrir el amor de Dios, el amor que Él tiene en medio de todas esas voces, en medio de todas esas imágenes, en medio de todos esos lenguajes. El que tiene fe sabrá descubrir que Dios está a su lado y que le ama. La mujer aguanta la presión y le dice: es verdad, Señor. ¡Qué humildad! Yo me imagino que cuando esta mujer dijo eso, Jesús se le derritió el corazón. Es verdad, Señor. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. ¡Qué humildad! Yo confío en ti. Solo espero tu misericordia. Eso es todo lo que espero. Tu misericordia. Por eso me encanta finalizar nuestra reflexión y consagrar nuestro día haciendo la oración de la misericordia. Porque al final todos nosotros debemos confiar que lo que sucede en nuestra vida es signo de la misericordia del Señor. Y que en las circunstancias malas, en las adversidades, en el dolor, en el fracaso, en la muerte de los seres que amamos, no está manifestada la voluntad de Dios para nosotros. Es más, Dios está de nuestro lado, sufriendo con nosotros, viene a nuestro lado, sosteniendo nuestro caminar y nuestra fe en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de renegar de nuestra fe. La fe sin humildad no es fe, es exigencia. Solo los exigentes se ponen: en el nombre de Jesús haz esto, reclamo tal promesa. Esa no es fe. Eso es creer que Dios está a mi servicio, al servicio de mis deseos, de mis necesidades, de mis planes, de mis proyectos, de mis caprichos. Eso es creer que Dios está para hacer lo que yo quiero que suceda. Esta mujer está presentando una fe que confía, que no entiende lo que está pasando, que no sabe por qué la aparente respuesta de Dios, porque ya sabemos que esa no es la respuesta final de Dios. Pero en esa aparente respuesta negativa, en esa aparente respuesta de indiferencia de Dios, la fe de esta mujer sigue confiando en que lo que parece no es, que seguramente hay algo más que ella no entiende o que ella no logra descubrir, pero que seguramente si persevera lo entenderá, y eso es lo que le pide a Jesús: ayúdame. Entonces Jesús le contestó: mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Si yo hubiera sido Pedro o los apóstoles y me acaban de decir hombre de poca fe, ahí busco dónde esconderme. Ahí busco ver para otro lado, no salir en la foto, porque qué vergüenza. Qué mujer, una mujer que no ha oído lo que yo he oído, que no ha visto lo que yo he visto, y sin embargo cree con una fe sencilla y humilde. Dios me ama, Dios está conmigo. Qué hermosa la fe de esta mujer, una fe ejemplar. Y ante esta fe, Jesús expresa una frase a la inversa del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro nos enseña a decir: hágase tu voluntad. Pero ante esta fe, Jesús utiliza otra frase, que no es de nosotros a Dios, sino es de Dios a nosotros: que se cumplan tus deseos. Ante ese hombre, esa mujer que le dice a Jesús sinceramente: hágase tu voluntad, Jesús responde: que se cumplan tus deseos. Ahora, quiero que por favor entiendan bien este juego de palabras, porque lo que el Evangelio está tratando de establecer es la relación entre una fe sincera que se apega a la voluntad de Dios. Cuando yo tengo una fe verdadera, mis deseos
están en armonía, en comunión con la voluntad de Dios. Cuando yo no voy con Dios diciéndole el listado de cosas que quiero que haga, y si no hace eso, pues bueno, entonces Dios me falló, entonces Dios no me escucha, entonces algo malo estoy haciendo. Esa no es una fe verdadera. La fe verdadera es la que le dice al Señor: ayúdame a esperar tu voluntad, yo haré lo mejor de mí, yo procuraré los logros y los efectos que deseo en mi vida, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi inteligencia, pero si no sucede, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a creer en ti, ayúdame a esperar en ti. Y nuestro texto termina con una frase muy sencilla: todo el asunto era el milagro que esta mujer pedía, pero al final pareciera que el milagro es lo de menos, porque simple y sencillamente dice: en aquel momento su hija quedó sana. Así de sencillo. O sea, el tema no es el milagro, el tema no es si Dios puede o no puede, el tema es si tú confías, si tu fe es verdadera, si solo vas a creer porque Dios hace milagros en tu vida, y cuando no los hace, y cuando el desenlace es distinto a lo que tú esperas, entonces Dios no te escucha, entonces Dios no te ve, entonces Dios no tiene misericordia, entonces Dios es malo, es selectivo en los milagros, porque a este le hace milagro y a este no. Eso es lo que el Evangelio está enseñándonos hoy. No es tanto a cómo pedir para ver milagros. No se vayan a equivocar, por favor. Y si alguien les dice con este texto: voy a darles un curso de la fe para lograr milagros, o sea, cómo se le hace la manita torcida a Dios para que haga lo que yo quiero, los está engañando. Ese no es el mensaje de este Evangelio. El mensaje de este Evangelio es la fe. Es la fe. Es aprender a esperar, es a mantenernos en la fe, aunque a veces no veamos la respuesta. Si la respuesta viene, el milagro es lo de menos, porque yo he conservado la fe. Y si la respuesta no viene, la fe es fundamental para que yo persevere y confíe siempre en el amor de Dios. Entonces, la fe de la mujer se compone de actos bien puntuales. Es la fe que nosotros debemos tener. La mujer pide aunque parezca inoportuna. Insiste aunque se tenga por indigna. Y persevera ante las dificultades. Mantiene su confianza, aunque la respuesta no sea la que ella está esperando. Que el Señor nos ayude a nosotros también a tener esta fe, a tener esta esperanza en el Señor, y confiemos en Él. Si tú estás pasando por un momento difícil y no ves las soluciones y le clamas al Señor por tu matrimonio, por tu economía, por una enfermedad, por una crisis que estás pasando o que está pasando alguien a quien tú amas y no ves la respuesta, no creas que el Señor ni te ha visto o no te ama. Él está a tu lado. Pídele al Señor que te ayude a creer que aunque no veas lo que estás pidiendo, tú sigas confiando en Él, en su amor, en su misericordia, en su fidelidad. Al final de cuentas, todo lo que pedimos en esta vida es temporal, no es para siempre. La salud que pedimos, el bienestar económico que pedimos, la felicidad matrimonial que pedimos, es hasta que la muerte aparezca. Por eso, el cristiano va más allá de pedir cosas que pasan, cosas que tarde o temprano seremos despojados de ellas. El cristiano lo que pide es no perder de vista nunca que el Dios en el que cree le ama, está con él y vale la pena entregarle su vida y su confianza.
Encomendémonos a la misericordia del Señor en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas, que tengan un lindo día y recordemos que el Señor no abandona a nadie. Bendiciones para todos.